Muy buenos días. El día de hoy daremos inicio a una charla basada en un paper publicado en la revista Radiographic el 24 de diciembre del año inmediatamente anterior, con nombre Imágenes preoperatorias y posoperatorias de reparación primaria del ligamento escafosemilunar y reconstrucción de Brunelli modificada, a cargo de mi persona, Rodrigo Paz. A manera introductoria, el complejo ligamentario cumple un papel fundamental en la estabilización del carpo, y la disociación del complejo escafosemilunar produce ensanchamiento del intervalo, una subluxación por rotación palmar del escafoides que produce inestabilidad del carpo, y a medida que va avanzando produce colapso avanzado del espacio escafosemilunar o la articulación escafosemilunar. Para hablar un poco de la anatomía o tener detalles sobre la anatomía del complejo ligamentario, el complejo está asociado principalmente al ligamento escafosemilunar. El ligamento escafosemilunar es el de mayor importancia en este complejo y es un ligamento intrínseco e intraarticular del carpo, generalmente compuesto de 3 bandas. Una banda dorsal, que histológicamente está compuesta mayormente de fibrocartílago, que se mezcla con el cartílago adyacente, una banda intraósea, y que está con fibras de colágeno de manera transversal, y una fibra volar que está compuesta por fibras de colágeno de orientación oblicua, lo que permite la movilización intraósea. Aquí vemos una tomografía, una resonancia magnética en un plano de adquisición axial con supresión grasa ponderada con ponderación de densidad de protones, y vemos cómo se dispone o se presenta la banda dorsal mucho más ancha, característica. Vemos una banda intraósea, como había mencionado, compuesta principalmente de colágeno, cuya banda interósea se ve principalmente en los planos de adquisición coronal. Y vemos como una banda volar compuesta por fibras de colágeno y se presentan de orientación oblicua. Aquí vemos en el diagrama, en un plano sagital, la banda dorsal, la banda interósea y la banda volar. Dentro de la anatomía de los estabilizadores, también hay estabilizadores secundarios, y los vamos a dividir en región volar y en región dorsal. En la región volar se dividen en extrínsecos e intrínsecos. Los ligamentos extrínsecos son los que su origen está fuera de los huesos del carpo, ya sea en los del antebrazo o en los huesos metacarpianos. Dentro de los ligamentos extrínsecos está el ligamento radioescafocapitado, que se origina en la región distal del radio, en su cara lateral, y discurre por la cintura escafoidea hasta insertarse en la cara palmar del hueso grande. Otro de los ligamentos extrínsecos es el ligamento radiolunar, que va oblicuo al ligamento anteriormente mencionado, más hacia su porción cubital, y este discurre de manera oblicua a través del semilunar y se inserta en la región palmar del hueso piramidal. Dentro de los ligamentos intrínsecos está el ligamento escafotrapecial trapezoidal, que este abarca todo el polo distal del escafoide y se inserta en el trapecio y en el trapezoide, tanto en la región volar como en la región palmar. Y es el principal ligamento estabilizador del polo distal del escafoide. Aquí en la imagen B podemos ver una resonancia magnética con supresión grasa ponderada por densidad de protones en un plano de adquisición coronal, y podemos ver en la punta de flecha el ligamento escafotrapecial trapezoidal. Vemos el ligamento radioescafoideo capitado, cómo se discurren todas las fibras hacia el hueso grande, y vemos que paralelo a este discurre el ligamento radiolunar largo,
que se inserta en la parte dorsal, perdón, en la parte volar del hueso piramidal. Pasando a los estabilizadores secundarios, pero ya localizados en la región dorsal, mencionando los ligamentos extrínsecos, principalmente el ligamento intercarpal, que es el ligamento con mayor resistencia mecánica dentro de los ligamentos del carpo, y este tiene su origen en la región dorsal del hueso piramidal, y vemos cómo sus fibras discurren o se proyectan a manera lateral, abordando toda la región dorsal sobre el semilunar, se inserta en la región lateral del escafoide y se inserta en la cara dorsal del hueso del hueso trapezoidal y del hueso trapezoide y del hueso grande. Y otro de los ligamentos intrínsecos es el ligamento radiotriquetral, que este ligamento se inicia o nace en la región dorsal y se inserta en la cara cubital del radio distal. Aquí hubo un error de tipeo, dado que el ligamento extrínseco es el ligamento radiotriquetral dorsal y el ligamento intrínseco es el ligamento dorsal intercarpal. Disculpen el error. Dentro de la evaluación radiográfica del ligamento escafosemilunar, no sé, por radiografía, no podemos dar o determinar directamente si hay daño, pero sí hay signos que nos sugieren que hay alteraciones en la relación del escafosemilunar. Dentro de esos signos está la relación del intervalo, que no hay un consenso en la literatura sobre la medición exacta. Encontré papers que dicen de 2 y en algunos papers dicen que hasta 5. Lo que determina el paper o llega a un consenso de 3 milímetros como margen de referencia, pero depende mucho del ángulo o de la longitud con que se toma la radiografía respecto al tubo. Y también otro de los signos indirectos que podemos encontrar es el ángulo escafosemilunar, que es un ángulo que se determina por el eje del escafoide y el eje del semilunar, que generalmente tiene un valor de 30 a 60 grados, que se determina como valor normal. Sin embargo, el paper lo que determina es que la medida principal o el dato de referencia es la comparación con la muñeca no afectada. Ponen un ejemplo de un paciente cuyo intervalo escafoideo, el paciente presenta traumatismo en la mano derecha, pero con un intervalo escafoideo de la mano izquierda de 4.5, lo que se determinaría como anormal. Sin embargo, cuando se le hace la resonancia magnética en un plano de adquisición con supresión grasa ponderada de densidad de protones, vemos como no hay lesiones hiperintensas y el ligamento escafosemilunar en su cara dorsal se encuentra totalmente normal. Sin embargo, en la muñeca lesionada vemos como hay una línea hiperintensa en la región de la inserción con respecto al escafoide de la banda dorsal del ligamento, lo que ya es un signo directo de una lesión del ligamento escafosemilunar. Entonces, lo que determinan ellos, que si se puede realizar una comparación, sería lo ideal para determinar alteraciones en el intervalo escafosemilunar. Con respecto a la evaluación de la resonancia magnética del ligamento, generalmente ellos describen como unas características normales, lo determinan como que generalmente se encuentra hipointenso y determinan desgarros parciales y desgarros completos. Los desgarros parciales los mencionan o los describen como una intensidad de señal anormal, generalmente hiperintensa, que se presenta como una discontinuidad parcial del ligamento, y los desgarros completos como una intensidad de señal anormal, generalmente hiperintensa, con discontinuidad completa del ligamento. Y dan como dato de referencia en la institución donde se realizaron los estudios o la adquisición de las imágenes, utilizaban un resonador de 3 teslas y lo que dice la literatura es que el resonador de 3 teslas
tiene una sensibilidad de un 75% y una especificidad de un 95% versus los resonadores de 1.5 Tesla que tienen una sensibilidad de un 45% y una especificidad de un 80% para determinar lesiones del ligamento escafosemilunar. Las lesiones del ligamento escafosemilunar las estadifican en 3 estadios o 3 etapas que dependen de la banda que se encuentra lesionada, si es 1, 2 o 3 bandas, que dependen también de si es una lesión aguda, subaguda y crónica, que la determinan con el tiempo. Las lesiones agudas generalmente son las lesiones que tienen menos de 6 semanas. Las lesiones subagudas son las lesiones que tienen de 6 semanas hasta 3 meses y las lesiones crónicas son las lesiones que tienen más de 6 meses. Con base a esto, en la etapa 1 o las lesiones de la etapa 1 se consideran lesiones parciales del ligamento escafosemilunar y solamente involucran sea la banda dorsal o la banda interósea, sin lesiones de la banda dorsal. Aquí podemos ver como manera de ejemplificar una imagen de resonancia magnética con supresión grasa por densidad de protones en un plano de adquisición axial y en un plano de adquisición coronal. Vemos cómo hay una lesión irregular, una imagen irregular iso o hiperintensa en la región volar del ligamento escafosemilunar. Y vemos como en el plano coronal, que es donde mayor o como mejor se caracteriza el ligamento interóseo, vemos cómo se ve la lesión hiperintensa o irregular en el ligamento. Entonces, hay compromiso tanto de la banda volar como de la banda interósea. Esto lo clasifican como en estadio 1 o en etapa 1. Las lesiones en estadio 2 son las rupturas completas de la banda dorsal. Ya este tipo de lesiones involucran la banda dorsal y determinan si el ligamento es reparable o no según su evolución. Determinan en el estudio que los ligamentos son reparables cuando están en fase aguda o en fase subaguda y cuando la inestabilidad de la articulación escafosemilunar es reducible por cirugía o también hablan de fluoroscopia directa, que no se realizó en el paper, no realizaron este procedimiento, pero ellos lo mencionan. Entonces, en el estadio 2, la banda dorsal está totalmente desgarrada o parcialmente desgarrada, pero la consideran reparable por los datos que anteriormente mencioné. Y los estabilizadores secundarios, sean los estabilizadores volares o los estabilizadores dorsales, se encuentran íntegros. Aquí podemos observar en una imagen por resonancia magnética con supresión grasa en un plano axial, ponderada de densidad de protones, como hay una imagen hiperintensa en la región dorsal del ligamento escafosemilunar en el polo o en la unión con el escafoides. Y vemos cómo se ve una imagen hiperintensa en relación a la banda interósea. Y también vemos una imagen hiperintensa asociada a una ruptura accidental del fibrocartílago del triángulo central. En la etapa 3, se denomina etapa 3 ya cuando hay ruptura completa de la banda dorsal con ligamento irreparable, con alineación normal o mala alineación, pero sin embargo esta se reduce. Aquí podemos ver en las radiografías anteriores de muñeca derecha, ellos realizan una radiografía que la denominan con palma abierta y también realizan una radiografía dinámica que es con el puño cerrado, en los cuales determinaron cómo hay aumento del intervalo escafosemilunar de aproximadamente 1 milímetro, milímetro y medio. Y también muestran una radiografía lateral para evidenciar si hay alteración o no del ángulo. Vemos como en las imágenes de resonancia magnética en planos axiales y planos coronales con supresión grasa, ponderada densidad de protones, vemos cómo hay lesiones hiperintensas en la banda dorsal, en la banda interósea y en la banda
volar del ligamento escafosemilunar. O sea, tiene compromiso de las tres bandas, sin embargo, al momento de la cirugía, estos se presentaron o hubo una reducción del espacio escafosemilunar, lo que lo determina como en estadio o etapa 3. Con respecto a la etapa 4, con respecto a las imágenes, es idéntico. O sea, hay lesiones de las tres bandas del ligamento, la dorsal, la interósea y la volar, pero en este tipo de lesiones no es reducible o no hay reducción durante la cirugía o la fluoroscopia, lo cual lo determina como estadio o etapa 4. Generalmente está asociado a lesiones crónicas y a falla de los estabilizadores secundarios. Y por último, de las etapas está la etapa en estadio 5, la cual es una interrupción completa de la banda dorsal con ligamentos irreparables, una mala alineación reductible y además asociado a todos estos hay daño del cartílago. Podemos ver en unas imágenes con de resonancia magnética en planos de adquisición axial con supresión grasa, ponderada de densidad de protones, como hay lesiones hiperintensas, tanto de la banda dorsal, de la banda interósea y de la banda volar del ligamento escafosemilunar, y asociado a esto muestra pérdida del cartílago y prominentemente en la región de la apófisis estiloide radial con formación de osteofitos, lo que determina como un estadio 5. Ya hablando un poco de las opciones de tratamiento, generalmente cuando de todos los estadios, estadio 1 y estadio 2, se determina como una reparación primaria. ¿Qué es la reparación primaria? Pues en resumen, es la reducción del intervalo escafosemilunar, que generalmente se utilizan alambres Kirchner para dar estabilidad a la banda, y se estabiliza posteriormente a la realización de la reducción de la disociación escafosemilunar. Se procede a realizar una pequeña incisión sobre la región radial donde se inserta en el escafoides el ligamento intercarpiano dorsal, y se une o se hace un anclaje junto con la región dorsal o la banda dorsal que se inserta en el escafoides. En resumen, en las imágenes lo que vamos a ver son dos inserciones o dos anclajes, uno reduciendo la disociación mediante la fijación de la banda dorsal, y el otro reduciendo o uniendo el ligamento intercarpiano dorsal, perdón. Y vemos como en las radiografías laterales ya hay reducción del eje, lo que es signo de una adecuada estabilidad. Lo que vemos en las imágenes de resonancia magnética en un plano de adquisición axial es un ligamento dorsal sin lesiones o son imágenes hiperdensas. Aquí vemos la interferencia producto del anclaje, y vemos como el ligamento intercarpiano dorsal se encuentra como una línea hipointensa sin lesiones aparentes o sin lesiones descritas por tomografía, lo cual se evidencia como un procedimiento realizado de manera adecuada y sin lesiones posteriores. Otro de los procedimientos realizados es la tenodesis de 3 ligamentos de Brunelli modificada, que es, digamos, el procedimiento estándar o que mayor realizan, de mayor tasa de éxito, demostrando hasta un 70-75% de disminución del dolor y mejoría en la funcionalidad del paciente. Y el procedimiento consiste, además de realizar la reducción anatómica que se realiza en todos los procedimientos, ellos realizan un injerto del músculo flexor carpiano radial, utilizan el injerto del flexor carpiano radial y realizan un canal interóseo que va desde la parte volar distal hacia la parte dorsal proximal sobre el escafoides, y cuando el ligamento sale por la parte dorsal, este va a unirse junto al semilunar con una sutura de anclaje. Posteriormente,
pasa a través del ligamento triquetral radial y se une en la región dorsal, generando una tracción radial y así reduciendo la disociación escafosemilunar. En resumen, lo que vamos a ver en las imágenes es una región ovalada o circunferencial, una radiolucencia o una imagen radiolúcida redondeada o ovalada en el escafoide, y vemos los cerclajes o los puntos de anclaje que se localizan en el semilunar, que evidencian cómo está fijado el tendón. En las imágenes laterales o sagitales vemos de radiografía, vemos cómo el ángulo escafosemilunar se encuentra, a pesar de que está en 60, se considera que está en los límites normales. Y ya en las imágenes por resonancia en planos de adquisición axial, aquí vemos ver el ligamento flexor radial carpiano y vemos cómo discurre de manera lateral el injerto. Acá en la imagen D podemos ver el canal intraóseo por donde discurre el injerto. En la imagen F podemos ver como una línea hipointensa que discurre en la región dorsal, uniendo la parte dorsal del escafoide y el semilunar, como discurre de manera lineal, y en la región sagital, junto al ligamento triquetral radial, vemos una lesión hipointensa irregular que se determina como el proceso de cicatrización cuando se envuelve sobre el ligamento y posteriormente se fija en la región de la banda dorsal del escafoide. También se han descrito otros métodos o otras técnicas de reconstrucción, como la reconstrucción de las extremidades palmar dorsal. Generalmente se utiliza el mismo el flexor radial del carpo, pero en este se hace no solamente un canal intraóseo en el escafoide, sino que se hace un canal intraóseo en el hueso semilunar. Posteriormente pasa el tendón en forma volar y se inserta nuevamente sobre el mismo tendón. Otra de las técnicas utilizadas es la reducción o la asociación del escafoides al semilunar, y esto lo hacen a través de un tornillo de compresión largo que lo que hace es generar una especie de pseudoartrosis o un neoligamento, aunque no tiene, no hay estudios que tengan, no hay estudios fuertes que demuestren su efectividad. Otra de las técnicas utilizadas, en esta técnica utilizan el flexor largo de los dedos y lo fijan a través de una ancla de que determinan ellos tipo bala, con un tornillo interferencial de PET o PEC, que no es más que material con resistencia y a las altas fricciones, y vemos cómo este tornillo o la porción del ligamento envuelve al escafoides y al semilunar y pasa hacia la región dorsal, y con tornillos de anclaje se fija en el semilunar en su cara dorsal, generando así una disminución de la disociación escafosemilunar. Y por último, dentro de los métodos que describe el artículo, es un canal intraóseo sin ningún injerto externo directamente asociado, que se origina en la región volar y pasa a la región dorsal, canal intraóseo, y posteriormente en la región dorsal se hace otro canal intraóseo que va de la región dorsal a la región volar y se estabiliza en la región palmar. Con respecto a este tipo de procedimientos, se ha demostrado que en el caso de la reducción o la asociación del escafoides y el semilunar a través de el tornillo de compresión largo, tiende a fracturarse, por lo cual en el estudio no aconsejan este método. Y como segundo, en el método del eje escafosemilunar o con la banda y el anclaje, se han demostrado que presenta signos de osteonecrosis del escafoide, por lo cual tampoco recomiendan este método. Sin embargo, aún se realiza. Y por último, en el caso de la tenodesis de 360 grados, como lo demuestra el diagrama, vemos
que no hay estudios grandes o no se han realizado estudios comparativos que demuestren su efectividad. A manera de conclusión, el resultado final de la lesión, la disociación y la estabilidad del ligamento escafosemilunar es la artropatía. ¿Listo? Y como manera también de definir los métodos, los métodos utilizados para determinar la cirugía, si la banda dorsal del ligamento escafosemilunar está desgarrada y es reparable, se realiza una reparación primaria con aumento dorsal o asociación del ligamento intercarpiano dorsal. Y si la banda dorsal es irreparable y con alineación anormal o desalineación reducible, se puede realizar la reconstrucción con el método de Brunelli. Y en los casos de los pacientes que presentan mala alineación no reducible o artropatías, se puede realizar un procedimiento de rescate que lo que describe el estudio es la escafoidectomía. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta?